Se desplomó junto a su auto justo a la medianoche, descalza y temblando bajo el frío cortante de una lluvia de principios de otoño en Chicago, sin documentos, sin nombre, sin memoria de quién era. Eisenrohr debió haberse alejado, debió haberla dejado allí tirada como tantos hombres poderosos con pasados oscuros lo habrían hecho sin pensarlo dos veces. Sin embargo, en lugar de eso, tomó su mano, sin saber que desde ese instante esa mujer se convertiría en la única persona capaz de salvar el corazón que fallaba dentro de su pecho. La lluvia golpeaba Michigan Avenue como si intentara desgarrar la noche. Cada gota le cortaba el rostro como el filo de una navaja. Eisen acababa de salir de un club privado ubicado en lo alto de la ciudad, donde había terminado una reunión clandestina con 3 grandes inversionistas sobre un proyecto de biotecnología que estaba financiando. $30 millones sellados con vino y apretones de manos que nadie se atrevía a rechazar. Pero ahora nadie, ni siquiera él mismo, pensaba en el dinero. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Comenzó como un leve raspón bajo el esternón y luego se expandió, pesado y brutal, áspero e implacable, como si algo dentro de él estuviera siendo aplastado por un puño de hierro. Mientras apoyaba una mano temblorosa contra el muro de ladrillo mojado. Su respiración se volvió irregular y débil. Desde los 35 años, Eisen sabía que padecía una rara enfermedad cardíaca hereditaria que reemplazaba lentamente las fibras del músculo cardíaco por tejido cicatricial, debilitándolo día tras día. Los médicos le habían dicho que le quedaban entre 18 y 24 meses. Eso había sido hace 2 años, y al parecer el tiempo finalmente se había agotado. Tambaleándose desde el refugio del toldo, avanzó hacia la SUV negra estacionada junto a la acera. Las luces de la calle se reflejaban en parches irregulares sobre el asfalto mojado que resbalaba bajo sus pies. Su mano tembló al buscar las llaves. Entonces se quedó inmóvil. Algo estaba mal. Bajo la luz tenue, encogida junto a la llanta trasera, yacía una figura pequeña, empapada, con el rostro presionado contra el concreto mojado, un brazo estirado hacia la alcantarilla y el otro atrapado bajo su cuerpo. Su cabello oscuro pegado a la mejilla, sin abrigo, sin zapatos, los pies manchados de sangre y suciedad de la calle. Era una escena aterradora en medio de una gran ciudad, pero no una desconocida, porque esto era Chicago y eran las 2 de la mañana. Debió haberse dado la vuelta, ignorarlo, llamar a emergencias o indicarle a su chofer que se encargara. Sin embargo, algo lo mantuvo allí. Una parte de él, el instinto afilado por años de sobrevivir en el bajo mundo, le susurró que había algo en esa chica que no solo era inusual, sino extrañamente familiar. La conozco. El pensamiento cruzó su mente rápido y punzante, como el chasquido de un corazón que se quiebra. Pero eso era imposible. Eisen recordaba cada rostro de su mundo, cada aliado, cada traidor, cada deudor, y estaba seguro de que nunca había visto el de ella. Un espasmo violento lo obligó a caer de rodillas contra la puerta del auto, aferrándose a la manija mientras jadeaba por aire. La chica no se movió. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y frágiles. Se estaba muriendo. Aléjate. Llama a una ambulancia. Súbete al auto y desaparece. La voz en su cabeza le gritaba, pero su mano ya había abierto la puerta trasera. Arrodillándose junto a ella, deslizó los brazos bajo sus hombros. Era demasiado liviana, como si su cuerpo no hubiera sido alimentado en semanas. Su piel estaba helada contra sus manos, y ese contacto le provocó un dolor distinto que le atravesó el cuerpo. La levantó y la colocó en el asiento trasero, su cabeza cayendo sobre su hombro, y en ese instante percibió un aroma tenue, estéril, limpio, helado, como si acabara de salir de un quirófano. Se sentó junto a ella, hundiéndose en el cuero frío del asiento, mientras el dolor en el pecho volvía a intensificarse. Buscó su teléfono, pero la mano le falló y el dispositivo cayó al piso. Entonces ella abrió los ojos. De un azul impactante, luminosos incluso en la penumbra, clavándose en los suyos con una claridad inquietante. Tu pulso, susurró,
con una voz áspera, como si viniera del fondo de sus pulmones. Demasiado rápido, irregular. Isen parpadeó. ¿De qué estás hablando? Su mano se alzó y se posó sobre su muñeca antes de que él pudiera apartarse. Sus dedos estaban helados pero firmes, encontrando el punto exacto de su pulso. Contó. Su mirada se desvió apenas, como si procesara cálculos muy por encima del simple instinto. Arritmia ventricular, murmuró, con un tono preciso y clínico. Isen intentó preguntarle quién era, pero antes de poder hablar, su otra mano presionó con firmeza su pecho bajo la clavícula. ¿Te duele? Él asintió. Respira conmigo, dijo ella, y lo guió a través del dolor con la certeza de alguien entrenado para moverse al borde entre la vida y la muerte, contando cada respiración, estabilizando cada espasmo, atrayendo el ritmo de su corazón de vuelta desde el abismo con movimientos demasiado exactos y naturales para ser coincidencia. Cuando el dolor cedió y el mundo volvió a enfocarse, Isen la miró, a esa mujer sin nombre, sin zapatos ni memoria, que había salvado su vida con un conocimiento que ella misma no podía explicar. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo, no de ella, sino de la pregunta que surgía dentro de él como una marea que no se atrevía a reconocer. ¿Quién es ella? ¿Y por qué una parte de mí susurra? No la pierdas. Si has llegado hasta aquí con Isen y Clare, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal, dale like y comparte este video para que podamos seguir contando historias llenas de misterio y emoción todos los días. Y me encantaría saber desde dónde nos escuchas. Deja un comentario con tu ciudad o país para ver hasta dónde ha llegado el viaje de Isen y Clare en este mundo tan amplio. Isen aún sentía el eco de su mano contra su pecho, fría pero firme, como si cada yema de sus dedos guardara una memoria muscular que su mente consciente había olvidado. El dolor se había retirado, dejando un vacío que lo inquietaba más que la asfixia anterior. Ella bajó la mano, respirando con dificultad, inclinando la cabeza como si también hubiera agotado la última de sus fuerzas. Lo miró, y esta vez sus ojos azules ya no contenían hielo, sino un miedo profundamente humano. Una incertidumbre frágil, sin nombre. No sé quién soy, susurró, recorriendo con la mirada el interior del auto como si lo viera por primera vez. No puedo recordar nada. Isen entrecerró los ojos, estudiándola como un acertijo sin resolver. Aún podía sentir la estabilidad que había devuelto a los latidos de su corazón. Cada pulso más fuerte que el anterior, como si ella lo hubiera arrancado del borde del abismo. Sin embargo, al mirarla ahora, empapada hasta los huesos, el cabello pegado a las mejillas, los ojos abiertos por el pánico y la desorientación, supo que no solo era quien lo había salvado, era algo más por completo. Algo que todavía no podía definir, pero que no podía abandonar. ¿Recuerdas algo? Tu nombre, tu familia, alguien. Ella negó con la cabeza, los labios temblándole. Solo supe cómo ayudarte a respirar. El latido, la compresión. Todo fue reflejo. Isen la observó unos segundos más, luego tomó un abrigo del asiento delantero y lo colocó sobre sus hombros. Esto lo resolveremos después. Ahora necesito calentarte antes de que mueras de frío. Bajó del auto, se sentó en el asiento del conductor y encendió el motor. El aire caliente comenzó a salir lentamente por las rejillas. Ella permaneció en la parte trasera, envuelta en el abrigo demasiado grande, con los brazos rodeando su cuerpo delgado. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos como en una pintura a la que le hubieran borrado las líneas principales. Conduciendo por State Street, pasando edificios de piedra gris que brillaban bajo la lluvia, Isen guardó silencio. Chicago después de la medianoche solía cargar una soledad pesada. Pero esa noche el silencio se envolvía alrededor de la SUV como una cáscara frágil que protegía a dos almas a la deriva. Ella no dijo nada. Isen no preguntó. Su mente estaba llena de preguntas y ninguna tenía respuesta. No sabía quién era ella, ni de dónde venía, ni por qué poseía una precisión médica tan inquietante.
Pero había algo que sabía con absoluta certeza. No podía dejarla atrás como un fantasma devorado por la noche. Cuando se detuvo frente al rascacielos que daba al lago Michigan, el portero con traje negro se apresuró con un paraguas. Isen lo apartó con un gesto, abrió la puerta trasera y ayudó a la chica a bajar. Ella se tambaleó, pero no se resistió. Dentro del cálido vestíbulo, una luz dorada bañó su piel pálida. Miraba el techo de cristal y el arte moderno en las paredes con el asombro desconcertado de una niña perdida. La recepcionista levantó la vista, pero no dijo nada. Todos sabían que Isen Rohr no era un hombre al que se le hicieran preguntas. El ascensor al piso 37 se abrió en silencio. Su penthouse era elegante, moderno y silencioso, un reflejo del propio Isen. La guió hasta un sofá gris oscuro, fue a la cocina y trajo toallas tibias y agua. Ella siguió cada uno de sus movimientos, cautelosa, pero ya no aterrada. Sentado frente a ella, le ofreció el vaso. Me llamo Isen. Isen Rohr. Vivo aquí. Ella tomó el agua con ambas manos y asintió levemente. No recuerdas tu nombre, ¿verdad? Se mordió el labio y volvió a asentir. Isen hizo una pausa, su mirada buscando en lo profundo de sus ojos. Ojos que se sentían como si pertenecieran a otra vida. Un recuerdo enterrado o robado. Entonces por ahora te llamaré Clare. ¿Te parece bien? Ella alzó la vista, sobresaltada, como si el nombre tocara algo profundo en su interior, tenue pero innegable. Asintió. Clare, repitió en voz baja, como si probara el sonido por primera vez. Isen se levantó, fue al armario y regresó con una manta y ropa limpia. Necesitas descansar. Mañana empezaremos a entender qué pasó. Clare lo observó, los labios separándose como si fuera a hacer una pregunta, pero permaneció en silencio. Isen se dio la vuelta, aunque alcanzó a ver su reflejo en el vidrio. Algo en ese instante silencioso le dijo que su llegada no había sido un accidente, y que si sobrevivía a esa noche, ella sería la razón. La primera mañana se desplegó en un silencio extraño, uno que Isen no recordaba haber experimentado jamás dentro de ese penthouse. Mientras Clare aún dormía encogida bajo una manta delgada en el largo sofá junto al amplio ventanal, la luz pálida del amanecer filtrándose entre las cortinas y rozando su piel sin color, iluminando los moretones alrededor de sus tobillos y el leve rasguño en el pómulo. Isen la observaba desde la distancia, con una taza de café intacta en la mano, habiendo llamado al personal para que limpiara y preparara el desayuno, pero indicándoles que no entraran a la sala porque no quería que nadie la viera en ese estado. No por miedo a un escándalo, sino porque algo en ella le hacía querer guardarla solo para él, como un secreto frágil que aún no estaba listo para que nadie más perturbara. Cuando Clare despertó, lo primero que buscaron sus ojos fue a él. Y no hubo grito, ni pánico, solo una confusión tranquila. Como si una vez más no recordara nada, no reconociera nada, pero tampoco sintiera miedo. Isen se acercó, colocando un vaso de agua y una toalla limpia y recién lavada sobre la mesa frente a ella. Te di un nombre temporal, Clare, dijo él. Si no te gusta, puedes elegir otro cuando tu verdadero nombre regrese. Ella lo miró durante varios segundos largos antes de asentir suavemente. Clare está bien, murmuró, con la voz todavía áspera, pero más clara que la noche anterior. Y por un breve instante, Isen percibió una conexión entre ellos que no pudo definir. No era familiaridad, sino algo más instintivo, como si el destino hubiera dispuesto algo cruel y preciso. Después de un desayuno sencillo, la llevó a su oficina, donde se encontraban sus sistemas informáticos privados, con la intención de buscar su identidad a través de bases de datos civiles, archivos hospitalarios e incluso canales clandestinos. Fotografió su rostro y lo introdujo en un programa avanzado de reconocimiento facial. El sistema examinó cientos de millones de perfiles en cuestión de minutos antes de no devolver absolutamente nada.
Ningún nombre, ningún registro de residencia, ningún archivo hospitalario, ninguna coincidencia con cámaras de tráfico, sistemas de seguridad o imágenes públicas de los últimos 3 años. Dejando a Clare como un fantasma que aparentemente nunca había existido. Isen la miró cuando aparecieron los resultados mientras ella estaba sentada junto a la ventana, aferrando el borde del abrigo a su alrededor, contemplando la superficie brumosa del lago Michigan sin mostrar sorpresa ni reacción alguna, aceptando el vacío como si fuera inevitable. Y una presión dolorosa se apoderó del pecho de Isen, aunque no pudo saber si era el resto del dolor de la noche anterior o tristeza por algo que ella acababa de perder para siempre. Tu archivo pudo haber sido borrado, dijo en voz baja, con la mirada fija en la pantalla. Tal vez alguien no quiso que siguieras existiendo en el papel. Clare se volvió hacia él. No tengo recuerdos, susurró. Pero siento, su mano se elevó hacia su pecho, justo donde descansaba el corazón, que no soy una persona normal. Isen se acercó y se sentó frente a ella. No eres normal, dijo con suavidad. Me salvaste la vida. La forma en que revisaste mi pulso, mi respiración, la manera en que me diagnosticabas, eso eran habilidades médicas avanzadas, no instinto. Clare lo miró fijamente, el ceño fruncido por una mezcla de preocupación y miedo. Si yo era doctora, ¿por qué estaba descalza en la calle en medio de la noche? Isen no tenía respuesta, aunque su instinto le decía que nada de esto era al azar, porque ese instinto lo había mantenido con vida en los tratos más oscuros, donde una sola mirada mal interpretada podía costar sangre. Y esa sensación respecto a Clare tenía la misma certeza afilada. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo finalmente, con la voz baja. Tengo habitaciones libres, apoyo médico si lo necesitas y suficientes recursos para ayudarte a encontrar tu identidad. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero guardó silencio, aunque algo pequeño brilló en sus ojos. Tal vez gratitud o tal vez una frágil sensación de seguridad regresando por primera vez en mucho tiempo. Isen se levantó y se dirigió a la puerta, pero cuando su mano tocó la perilla, ella lo llamó suavemente a su espalda. ¿Por qué me estás ayudando? Se detuvo sin darse la vuelta, su voz flotando como un viento leve. Porque no preguntaste quién soy, y porque me salvaste la vida antes de que yo supiera que necesitaba ser salvado. Salió de la habitación y Clare lo observó desde el sofá, un temblor silencioso moviéndose dentro de su pecho, no un recuerdo, sino una emoción, como si un hilo invisible acabara de atarse entre ellos. A la mañana siguiente, Isen llamó a su médico privado, Howard Kramer, un neurólogo anciano que había trabajado en la clínica Mayo antes de convertirse en consultor confidencial de clientes poderosos y discretos. En menos de una hora, Kramer llegó al penthouse cargando un maletín de equipo portátil y con la expresión solemne de un hombre que había visto demasiadas cosas extrañas tanto en la medicina como en el mundo de la riqueza. Cuando Isen lo condujo a la sala, Clare estaba sentada en el largo sofá junto a la ventana, envuelta en un suéter grueso, el cabello lavado y ligeramente seco. La mirada fija en la niebla que flotaba sobre el lago Michigan. Kramer se detuvo al verla, un destello de algo cambiando en sus ojos. Isen no dio explicaciones, solo un leve asentimiento, porque esa chica era la razón por la que seguía con vida. Y ahora el médico debía descubrir quién era ella, o al menos qué le había ocurrido. Soy el doctor Kramer, dijo con suavidad, con una voz cálida y firme. Me gustaría revisar tu salud. Nada aterrador. Clare asintió, más tranquila que el primer día, permitiéndole colocarle el brazalete de presión, comprobar sus reflejos, medir su pulso y dirigir una luz hacia sus pupilas. Y todos sus signos vitales se mantuvieron dentro de parámetros normales, incluso sorprendentemente fuertes considerando su delgadez y la falta de descanso. Pero cuando Kramer levantó el escáner neural portátil y el dispositivo de electroencefalografía, se detuvo. Un surco profundo se formó entre sus cejas mientras observaba la pequeña pantalla. Isen, de pie detrás de él, reconoció de inmediato esa expresión. Ocurre algo.
Kramer no respondió enseguida, volvió a examinar a Clare antes de hablar lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. No hay lesión cerebral aguda, no hay sangrado ni trauma, pero hay indicios de una intervención quirúrgica pasada en la región temporal izquierda. Dejó el dispositivo a un lado y giró con suavidad la cabeza de Clare, levantándole el cabello y revelando una cicatriz diminuta cerca de la línea del cabello, casi invisible a menos que se examinara de cerca. Esto ha cicatrizado desde hace varias semanas o incluso meses, dijo. Podría tratarse de una neurocirugía mínimamente invasiva en la región media del cerebro relacionada con la memoria. Las manos de Eisen se tensaron. ¿Quieres decir cirugía cerebral? Kramer asintió pensativo. No es un tipo común. Más probable un procedimiento dirigido que afecte el almacenamiento de la memoria o la regulación emocional. Y hay una cosa más. Abrió su maletín, sacó un kit bioquímico de prueba rápida, pinchó la yema del dedo de Clare y colocó una gota de sangre en el panel. Minutos después, los resultados aparecieron en la pequeña pantalla y suspiró. Su sangre contiene rastros de un compuesto sedante no aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, uno que ralentiza la actividad neural central con efectos prolongados. Extremadamente raro y casi inexistente en el mercado legal. Clare permaneció en silencio, aunque su mano se cerró con fuerza sobre su regazo. Eisen la observó, su expresión ensombreciéndose a medida que las piezas comenzaban a encajar, todavía borrosas, pero lo suficientemente claras como para entender que alguien había manipulado deliberadamente su memoria. No por trauma ni por accidente, sino con intención, porque alguien no quería que ella recordara absolutamente nada. ¿Alguna vez te sometiste a tratamiento psicológico o a una cirugía?, preguntó Kramer con tono suave. Clare negó con la cabeza, desconcertada. No lo sé. No recuerdo nada. Pero a veces sueño con luces quirúrgicas, el sonido del metal tocando metal y el olor del antiséptico. Un escalofrío frío recorrió la columna de Eisen. La imagen de Clare la noche anterior surgió en su mente, su mano sobre su pecho, su voz segura al nombrar la arritmia. Y ahora la pregunta de quién poseía tanto la tecnología como el motivo para borrar los recuerdos de una mujer con habilidades médicas tan avanzadas se volvía más grande y más oscura, ¿y por qué? Entre todas las calles de Chicago, se había desplomado junto a su auto precisamente esa noche. Eisen no creía en el destino, pero sí en el instinto, y el instinto le decía ahora con claridad absoluta que Clare estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos comprendía. Miró a Kramer, con la voz baja y firme. Mantén esto en silencio. Nada de policía, nada de registros. Ella se queda aquí bajo mi protección. Kramer asintió, aunque sus ojos aún mostraban un destello de preocupación. La vigilaré con regularidad. Pero Eisen, ten cuidado. Alguien borró su memoria, lo que significa que ella sabía algo que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ocultar. Clare permanecía inmóvil, con la palma abierta descansando sobre su rodilla, como si sostuviera un fragmento de un recuerdo que había atravesado sus sueños. Y Eisen la miró durante largo rato antes de apartar la vista, ya seguro de una cosa. Desde el momento en que su mano tocó su corazón, todo había cambiado. No solo dentro de su cuerpo, sino en el curso de su vida. Esa tarde, después de que Clare descansara y Kramer se marchara, Eisen se sentó solo en su oficina con el pequeño bolso gris que Clare llevaba cuando la encontró por primera vez al borde de la calle. Descansando sobre el escritorio frente a él, un bolso que había dejado intacto durante 2 días completos. En parte por respeto a su privacidad y en parte porque aún no estaba listo para enfrentar cualquier verdad que pudiera esconderse dentro. Pero después del examen de esa mañana y la confirmación de que su memoria había sido alterada deliberadamente, supo que ya no tenía el lujo de esperar. Abrió el bolso con cuidado, sus dedos rozando la tela seca que aún conservaba la humedad tenue de un pasado sellado y olvidado.
Dentro encontró solo unas pocas pertenencias, un paquete de pañuelos sin abrir, una pequeña hebilla metálica para el cabello, un bolígrafo sin nombre y un objeto que lo hizo detenerse por un largo momento. Era una credencial de identificación doblada, con el borde superior rasgado de forma irregular, como si alguien la hubiera arrancado violentamente de un cordón o del cuello de una bata. Eason la desplegó y alisó los pliegues, la impresión desgastada todavía lo suficientemente legible para revelar una línea parcial. Centro de Investigación Médica Nexor. Debajo había una fotografía de una mujer con una bata blanca. El cabello recogido con pulcritud, la mirada directa e inquebrantable, llena de confianza, y no había duda de que era Clare. Aunque el nombre bajo la foto había sido raspado con tanta violencia que no quedaba ni una sola letra. Eason sintió un nudo en el pecho. Nexor, un nombre familiar, pero no por las noticias financieras. Lo había escuchado meses atrás durante una reunión confidencial en la que los inversionistas susurraban sobre un escándalo médico enterrado. Un centro de investigación enfocado en terapia genética y tecnologías de células madre que, según rumores, desarrollaba tratamientos para enfermedades cardíacas hereditarias y mutaciones congénitas del corazón. Sin embargo, apenas semanas después, el nombre desapareció de todos los informes. Sin prensa, sin demandas, sin investigaciones. Toda la instalación y todos los que estaban dentro borrados como si nunca hubieran existido. Eason dejó la credencial sobre el escritorio, su expresión oscurecida, luego salió de la oficina y caminó por el pasillo hacia la sala, donde Clare estaba de pie frente al enorme muro de vidrio. La luz dorada del atardecer extendiéndose sobre el lago. Ella se giró en cuanto él se acercó, como si percibiera el cambio en el aire. Encontré esto en tu bolso, dijo, entregándole la credencial. Clare la tomó, sus dedos temblando al tocar el borde rasgado, sus ojos entornándose al fijarse en la fotografía. Y de pronto, un golpe violento estalló dentro de su cabeza, seguido por una avalancha de recuerdos que irrumpieron en su mente como una ola rompiendo. Se vio a sí misma en una sala fría, bañada por una luz verdosa, el pitido irregular de un monitor cardíaco resonando con fuerza, un paciente sobre una mesa de operaciones con el pecho ya abierto. El corazón palpitando débilmente bajo manos enguantadas. Una voz a su lado preguntó, ¿estás segura de que calculaste la dosis? Otra respondió, más frío. Yo la calculé. Inyéctalo. Clare se vio a sí misma retroceder hacia la bandeja de instrumentos, levantando una pequeña jeringa llena de un líquido transparente, con las manos temblando. Y cuando se giró de nuevo, el paciente comenzó a convulsionar de repente, los ojos girando hacia atrás, el ritmo cardíaco cayendo en línea plana, y un grito cortó el aire de la sala. Está entrando en paro. Clare jadeó y dejó caer la credencial, trastabillando hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Y Eason la sostuvo antes de que cayera. ¿Recordaste algo?, preguntó. Clare lo miró, el rostro sin color, los ojos desenfocados. Alguien murió, susurró. Estaba en un quirófano. Yo era doctora, pero hice algo o alguien me obligó. Su mano se elevó hacia la sien donde Kramer había encontrado la tenue cicatriz quirúrgica. Recuerdo las luces quirúrgicas, el olor del antiséptico, el sonido de un corazón deteniéndose, y ese grito aún resuena en mi cabeza. Eason la sostuvo con firmeza por los hombros, con la voz estable. ¿Qué sigue ahora? Clare negó con la cabeza, pero no con certeza. No lo sé exactamente, pero estuve ahí, estoy segura. Eason se agachó para recoger la credencial, su mirada afilándose como una cuchilla, la decisión formándose en su interior, ya imposible de sacudir. Encontraría ese lugar, lo que fuera Nexor y a quienquiera que estuviera detrás, y los arrastraría a la luz. No solo por Clare, sino porque el corazón que fallaba en su pecho había encontrado una nueva razón para seguir latiendo. Y esa razón ahora estaba frente a él, temblando, sin memoria, cargando un secreto capaz de cambiarlo todo.
Volvió a sentarse solo en su oficina, la credencial sobre el escritorio bajo el resplandor de la lámpara proyectando una sombra distorsionada sobre la superficie de vidrio. El nombre Nexor giraba en su mente como una maldición, recordándole viejos rumores susurrados en círculos de élite sobre un proyecto cerrado por el gobierno debido a investigaciones biológicas poco éticas. Aunque nunca había surgido evidencia y la historia había desaparecido en menos de una semana, Eisen empezó a sospechar que Clare había sido más que una doctora. La precisión de su instinto médico era demasiado aguda, sus reflejos demasiado refinados, lo que sugería que pudo haber sido parte de un equipo de investigación avanzada, o peor aún, estar directamente involucrada en experimentos prohibidos. El pensamiento le recorrió la espalda como un escalofrío, incluso mientras se negaba a ignorarlo. Por primera vez desde que Clare había entrado en su vida, Eisen examinó cada objeto de su bolso con un cuidado meticuloso, no por desconfianza, sino porque necesitaba entender que la había convertido en un objetivo para el borrado de memoria y el abandono en medio de una noche de tormenta. Al levantar el forro interior, sus dedos rozaron una pequeña costura, cerrada con una precisión deliberada. Hizo un corte cuidadoso y extrajo de su interior un objeto de metal frío. Una memoria USB, plateada, gris, sin marca, inusualmente pesada, como hecha a medida. La insertó en su computadora, el sistema reconoció el hardware de inmediato, pero al abrirlo apareció una ventana negra que exigía una contraseña de nivel 3. Eisen probó varias combinaciones comunes, luego nombres vinculados a la credencial de Nexor, pero todos los intentos fallaron. Y tras 3 entradas incorrectas, apareció una advertencia indicando que el acceso no autorizado eliminaría todos los datos. Eisen se detuvo de inmediato, recostándose en la silla, mirando la pantalla parpadeante como una alarma silenciosa. El contenido de esa unidad estaba claramente clasificado al más alto nivel. Y si Clare había trabajado en un proyecto suprimido, entonces lo que se ocultaba dentro podía explicar por qué alguien había borrado su memoria. Clare entró en la habitación en ese momento, deteniéndose en el umbral al notar la tensión en su rostro. ¿Encontraste algo?, preguntó en voz baja. Eisen se giró y levantó la USB. Estaba en tu bolso, dijo. Estaba escondida con cuidado. ¿La recuerdas? Clare se acercó, observando el pequeño dispositivo, el ceño fruncido. No con claridad, pero siento que la he sostenido antes. Se siente familiar. Eisen asintió, con la voz baja y firme. Está fuertemente encriptada, no es algo a lo que un miembro ordinario del personal pudiera acceder. Y si la ocultaste así, tenía que ser importante. Clare guardó silencio durante un largo momento antes de susurrar. Tal vez intentaba proteger a alguien o exponer algo. Eisen la miró, los ojos oscuros y serenos como un lago antes de una tormenta, comprendiendo que Clare tal vez no era solo una víctima, sino alguien que alguna vez había caminado dentro de las sombras que ahora intentaba reconstruir. Sin embargo, lo que lo mantuvo firme fue la mirada en sus ojos, despojada de cálculo, cargando únicamente la expresión frágil de una mujer intentando recomponer una vida destrozada más allá de todo reconocimiento. Y supo que no permitiría que atravesara esto sola. Lo que fuera que los esperara, él sería quien caminaría a su lado hasta alcanzar la verdad. 3 días después, cuando cada intento por descifrar la USB los había llevado al mismo callejón sin salida, Eisen comprendió que debían hacer lo único que más detestaba, volver al lugar donde todo había comenzado. Y aunque Clare no recordaba nada más, cada vez que veía la palabra Nexor, su mirada se perdía en la distancia. Como si fragmentos enterrados en lo profundo de su mente aún esperaran el momento adecuado para salir a la superficie. Usando un viejo contacto en el departamento de salud, Eisen rastreó documentos filtrados de casi un año atrás y encontró las coordenadas del antiguo Centro de Investigación Médica Nexor, una instalación en el extremo sur de Radford, Illinois, que alguna vez fue financiada por una importante fundación privada de salud y cerrada abruptamente por razones no reveladas.
Con una breve investigación gubernamental que desapareció sin explicación, sin conclusiones, sin cobertura mediática, como si alguien con un poder inmenso hubiera sellado todo el asunto bajo el Congreso. Muy temprano por la mañana, Eisen condujo con Clare fuera de Chicago en un silencio tan denso que se sentía como niebla. Sus manos permanecían entrelazadas con fuerza sobre su regazo mientras miraba por la ventana. Y aunque ninguno habló de lo que los esperaba en Radford, ambos comprendían que si algún rastro de su verdadera identidad aún existía, estaría allí. Cuando la SUV giró hacia el camino de tierra que conducía al complejo de Nexor, la escena frente a ellos les robó el aire del interior. 2 edificios largos en forma de U, de vidrio y concreto gris cubiertos de musgo. Hierba salvaje que llegaba hasta la cintura, marcos de letreros rotos oxidados hasta volverse rojizos, y un estacionamiento vacío marcado solo por débiles huellas de neumáticos que se desvanecían. Como si nadie hubiera pisado ese lugar en muchos meses. Eisen detuvo el vehículo justo antes de la reja y apagó el motor mientras Clare observaba la estructura con una expresión cambiante, algo entre reconocimiento y temor vibrando bajo su piel, y susurró, «He estado aquí». Aunque sonó insegura de si era un recuerdo o un instinto. Eisen bajó primero, sacó una pistola oculta de la parte trasera, la deslizó en la cintura y le entregó una linterna pequeña. Miramos y nada más. Sin riesgos innecesarios. La puerta lateral estaba sellada con un candado oxidado que cortó en segundos. Y cuando la pesada puerta se abrió con un gemido, el olor espeso de moho y desinfectante olvidado se precipitó hacia afuera. El olor inconfundible de instalaciones médicas abandonadas, donde el tiempo borra la vida pero deja atrás el eco de la muerte en cada pared. El largo pasillo se extendía hacia la oscuridad, flanqueado por laboratorios despojados de equipo. Sin embargo, sobre las mesas permanecían manchas secas de sangre y etiquetas de muestras rasgadas, impresas solo con códigos, nunca con nombres. Clare se detuvo frente a una sala con una puerta de vidrio agrietado, atraída como por un hilo invisible, entrando antes de que Eisen pudiera alcanzarla. En el centro había una mesa quirúrgica atornillada al suelo, y sobre ella colgaba una lámpara quirúrgica esquelética como el fantasma de procedimientos de otro tiempo. Mientras una nota escrita a mano con marcador aún permanecía en la pared izquierda, como si nadie se hubiera molestado en borrarla. Cuando Clare tocó la mesa de metal, se apartó como si se hubiera quemado. «Recuerdo esto», susurró, con la voz desgarrada. «Estuve aquí». Alguien estaba acostado ahí. No despertó. Eisen vio cómo sus hombros temblaban, un tormento silencioso parpadeando en sus ojos que solo un recuerdo real podía provocar. Avanzaron hasta llegar a una sala de archivos donde Eisen se detuvo ante un gabinete que aún conservaba un sello intacto. Lo forzó para abrirlo y reveló un grueso expediente en papel etiquetado Proyecto Arteria Alto Secreto. Y sujetada al final había una nota escrita con letra apresurada que decía respaldo final USB. Clare M. Eisen la miró, y aunque ella se había girado, sus dedos se aferraban al borde de la mesa con los nudillos blancos. Dejando claro para ambos que ese lugar era la clave, y que Clare, recordara o no, había tenido alguna vez las respuestas. Ella permanecía inmóvil frente al gabinete abierto, la espalda presionada contra la pared fría mientras su respiración se volvía rápida y superficial. Y Eisen se giró justo a tiempo para ver cómo sus ojos se abrían de par en par bajo las luces de neón parpadeantes antes de que la tormenta de recuerdos estallara dentro de ella. Un quirófano blanco cegador apareció ante sus ojos. Monitores chillando en alarma, instrumentos metálicos chocando, pasos apresurados, y una voz en pánico gritando, «Está entrando en paro cardíaco. Aumenten la epinefrina». Y Clare se vio a sí misma sosteniendo una jeringa manchada de sangre, hundiéndola en el pecho de un joven que convulsionó una vez antes de desplomarse. El olor de la carne cauterizada saturando el aire, el antiséptico mezclándose con el aroma asfixiante del miedo mientras el monitor caía en una línea plana. «Perdido». «Pasen al siguiente paciente», dijo alguien con frialdad detrás de ella, como si una vida humana no significara nada.
Y Clare gritó dentro del recuerdo, aunque nadie en esa sala la oyó, sus manos presionando desesperadamente el pecho del paciente, como si una compresión más pudiera traerlo de vuelta. Pero sus manos temblaban sin control, la sangre filtrándose a través de la mascarilla hasta sus labios, y el zumbido largo e ininterrumpido del monitor se grabó en su mente como una cuchilla. «Clare», gritó Isen, sujetándole los hombros cuando su cuerpo se tambaleó, pero ella ya no lo escuchaba. Más imágenes irrumpieron en su mente. Una mujer pálida de unos 40 años suplicando ayuda. Un adolescente aferrándose a las sábanas hasta que le sangraban los dedos. Un anciano apretando su mano mientras exhalaba su último aliento detrás de la mascarilla. Cada recuerdo terminaba igual. Cada vida apagándose bajo sus manos mientras ella luchaba por salvarlos con una terapia genética que el sistema la obligaba a administrar. No, no, no quiero. Yo no quería hacer esto, sollozó Clare, desplomándose mientras Isen la envolvía con sus brazos. Todo su cuerpo se sacudía con tal violencia que él podía sentir cada temblor atravesándole las costillas mientras la sostenía con fuerza, susurrándole, «Mírame, Clare. Mírame. Estás aquí conmigo. No hay pacientes aquí, solo tú y yo». Pero las visiones seguían arrastrándola hacia abajo, el laboratorio brillante con el techo de Nexor deteriorado sobre ellos, el olor de la sangre regresando a su nariz, los gritos de órdenes golpeando su cráneo. Todos murieron. Todos murieron en mis manos, sollozó, y Isen la estrechó con más fuerza, estabilizando su respiración con movimientos lentos a lo largo de su espalda, sintiendo cada inhalación rota abrirse paso fuera de ella. «Tú no los mataste», murmuró. «Intentaste salvarlos. Hiciste todo lo que estaba en tus manos». Pero Clare negó con la cabeza con violencia, las lágrimas empapándole el hombro. «No, Isen. Fue la terapia génica. Yo la inyecté. Yo lo hice. Seguí órdenes y murieron. Uno tras otro». Las palabras uno tras otro lo golpearon como una revelación. En ese instante lo entendió. Ella no había sido la perpetradora, sino el recipiente obligado a cargar con la culpa del diseño de otros, forzada a convertirse en el instrumento de un protocolo mortal. Sus manos sanadoras se transformaron en un arma contra su voluntad. Clare jadeó en busca de aire, desplomándose por completo contra él. Lo llamaban terapia génica experimental, dijo entre sollozos. Decían que era su única oportunidad. Pero supe después del tercer caso que los estaba matando. Isen le acarició el cabello, bajando la voz en un juramento firme y profundo. ¿Y te obligaron a continuar? Clare asintió débilmente, con los labios temblando. Dijeron que si me negaba, me reiniciarían, borrarían mi memoria otra vez. Isen cerró los ojos, el horror calándole como hielo. Esto ya no era una especulación, sino una verdad que se desmoronaba ante ellos. Clare atrapada en una pesadilla fabricada, obligada a administrar un tratamiento letal y borrada cada vez que resistía. Ella se llevó las manos a la cabeza, jadeando como alguien sacado de aguas profundas. Isen, los vi morir. A todos. Y no pude salvar a nadie. Isen le levantó el rostro, guiando sus ojos hacia los suyos. Recordaste, Clare, ese es el primer paso. Y te juro que no enfrentarás nada de esto sola. Ella estalló en sollozos exhaustos y desgarradores, aferrándose a él con la desesperación de alguien que lucha por no hundirse en la oscuridad que intenta arrastrarla. Y allí, en los pasillos fríos y abandonados de Nexor, rodeada de las ruinas de horrores ocultos, Clare se sostuvo de Isen como si fuera lo único real que la mantenía atada al mundo. Cuando su pasado finalmente se alzó para consumirla, el pánico fue cediendo poco a poco hasta quedar solo sollozos suaves y rotos atrapados en su garganta. Los ecos apagados de una tormenta que había arrasado cada frágil barrera que alguna vez construyó para protegerse de una verdad que nunca estuvo destinada a enfrentar. Y Isen permaneció allí, con un brazo rodeándola con fuerza mientras el otro alisaba suavemente su cabello, anclándola a una realidad tan frágil como un hilo.
Permanecieron así largo rato, en un silencio denso, cargado con el olor del polvo viejo y secretos que nunca debieron salir a la luz. Cuando Clare finalmente alzó la cabeza, sus ojos seguían rojos e hinchados por el peso del recuerdo. Pero algo dentro de ellos había cambiado. Ya no estaban vacíos ni moldeados solo por el miedo, sino llenos de una claridad sorprendente, como si una puerta cerrada en lo profundo de su mente por fin se hubiera abierto tras años de oscuridad. Parpadeó varias veces, como comprobando si la habitación, el hombre que la sostenía y su propia respiración eran reales. Luego colocó la mano sobre su pecho, donde su corazón seguía latiendo con un ritmo firme bajo la tela. Clare Monroe, susurró, con una voz aún temblorosa pero segura. Isen inclinó levemente la cabeza, observándola con silenciosa intensidad. ¿Qué dijiste? Ella sostuvo su mirada y por primera vez había allí firmeza, un ancla, como si por fin hubiera tomado las raíces de quien realmente era. Mi nombre real es Clare Monroe. Soy doctora, no solo alguien con habilidad médica, sino una cirujana cardíaca. Trabajé aquí en Exor. Las palabras cortaron limpiamente la niebla espesa que había nublado su mente durante días. Isen la miró, atónito, aunque una parte de él ya lo había sospechado. Pero oírla decirlo con una convicción tan inquebrantable hizo que todo se volviera tangible de pronto. Clare se puso de pie lentamente, avanzando hacia el centro de la habitación abandonada como si cada ladrillo, cada rincón en sombra, cada mancha tenue en la pared llamara a alguna parte enterrada de su vida. Se volvió hacia la pizarra fija en la pared, cuya superficie estaba casi borrada, pero bajo la luz débil que entraba por la ventana rota aún mostraba los fantasmas de notas médicas escritas allí tiempo atrás. Estaba aquí todos los días, murmuró, explicando procedimientos, guiando al equipo quirúrgico. Dirigía el grupo responsable de la terapia de intervención genética para la regeneración cardíaca en etapas avanzadas. Su mano fue a parar inconscientemente a su abdomen, siguiendo un viejo reflejo. Creíamos que podíamos salvar a personas sin esperanza, que estábamos cambiando la medicina. Isen se acercó un paso, con la voz baja. Pero no salió como dijeron, ¿verdad? Clare asintió apenas, con la mirada perdida. Al principio, los resultados fueron prometedores. Salvamos a 2, tal vez 3 pacientes iniciales. El músculo cardíaco volvió a contraerse. Sin trasplantes. Sin listas de espera. Pero luego sus cuerpos comenzaron a reaccionar. El sistema inmune atacó las células alteradas. Entraron en arritmia, en hemorragias internas. Ninguno sobrevivió más de 2 semanas. Se detuvo, con la respiración temblorosa. Entregué informes. Pedí detener el proyecto, pero no supe que ahí fue cuando todo empezó a desaparecer. Colegas reasignados sin explicación. Archivos borrados. Y entonces tocó la cicatriz detrás de su oreja izquierda. Yo desaparecí de mi propia vida. Isen tomó su mano con firmeza. Tal vez hiciste una copia de seguridad antes de que llegaran a ti. Tal vez escondiste pruebas, y por eso borraron tu memoria. Clare lo miró y algo feroz y brillante se encendió detrás de sus ojos. No miedo, sino determinación. Como si el terror finalmente hubiera dado paso a la certeza. Tenemos que descubrir toda la verdad. No solo por mí, sino por los que murieron sin que nadie supiera sus nombres. Merecen ser recordados, aunque sea una vez. Isen asintió. No hacía falta promesa alguna. Y en ese momento, dentro de la habitación cargada de polvo donde un pasado enterrado aún se aferraba a las paredes, Clare Monroe ya no era la mujer perdida que había caminado descalza bajo una tormenta en Chicago. Volvía a ser ella misma, una doctora, una testigo, una mujer cargando el peso de la sangre y la verdad por igual. Y Isen comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Esa misma noche, cuando regresaron a Chicago, Isen llamó a uno de los expertos en seguridad más formidables de su red.
Un exingeniero de la Agencia de Seguridad Nacional que ahora solo aceptaba trabajos discretos con compensaciones de 6 cifras. Sin hacer demasiadas preguntas, el hombre aceptó una sola tarea: descifrar la memoria USB y mantener su contenido en confidencialidad. Tras 3 horas de trabajo ininterrumpido en una habitación sellada y con luz tenue, con líneas de código gris cayendo por el monitor como lluvia, el sistema finalmente rompió la triple encriptación. Cuando los archivos se abrieron, Eason y Clare avanzaron al mismo tiempo, con la mirada fija en la pantalla cuyo resplandor azul pálido se sentía más frío que la noche tras las ventanas. Los datos revelaron una colección de informes médicos internos, cada uno ligado a un código de paciente que detallaba condiciones preexistentes, el régimen de terapia génica, registros de monitoreo y finalmente los desenlaces fatales. Clare se sentó, con las manos apretadas sobre las rodillas, mientras leía cada documento, cada gráfica, cada tira de ritmo cardíaco, cada índice de respuesta inmune. Cada detalle le era demasiado familiar, pero ahora la golpeaba como una cuchilla retorciéndose en los fragmentos de memoria recién recuperados. 15 pacientes, todos muertos en menos de 3 semanas tras recibir la terapia. La más joven, una niña de 12 años con miocardiopatía dilatada. El mayor, un veterano de 63 años con insuficiencia cardíaca en etapa avanzada. Y en cada archivo aparecían las firmas del equipo de investigación con un nombre repetido una y otra vez. Doctora Clare Monroe, médica principal, investigadora líder. Contuvo el aliento cuando su mirada descendió a la línea final de cada informe. La causa de muerte resumida con una brevedad escalofriante. Choque inmune agudo, arritmia ventricular, ruptura miocárdica, todas respuestas severamente negativas a la terapia génica original. Junto a la carpeta principal había un directorio oculto protegido con otra contraseña y cuando el sistema la solicitó, Clare no dudó, tecleó 6 palabras: Arteria Revised Protocol. El documento se abrió revelando una propuesta de terapia revisada escrita de su propia mano, y Clare se quedó inmóvil. Recordó haberla escrito durante las semanas en que su sospecha se afiló hasta convertirse en certeza. Fue el resultado de noches sin dormir recolectando en secreto muestras de reacción tisular de los pacientes. Análisis realizados sin autorización porque sabía que algo iba terriblemente mal. Su propuesta presentaba una secuencia genética completamente reestructurada, diseñada para prevenir el colapso inmune mediante dosificación por fases en lugar de una sola inyección. Había preparado todo para el siguiente ensayo, esperando solo la aprobación. Pero la semana siguiente le revocaron todos los accesos. El supervisor del proyecto la evitó y en menos de 7 días, ella había desaparecido. Eason mantuvo la mirada en la pantalla, pero su atención se desvió hacia Clare, que ahora observaba sus propias palabras como si mirara un espejo sostenido por el tiempo. En ese momento entendió que ella no solo había sido parte del proyecto. Había ido un paso adelante. Había encontrado una forma de salvar vidas, pero no le permitieron intentarlo. Nunca pensaron dejarte ejecutar este protocolo, dijo Eason en voz baja. Clare asintió sin apartar la vista. Porque si funcionaba, tendrían que admitir que la terapia original fue un fracaso. Y esas 15 personas fueron víctimas. Eason apretó su mano con fuerza. Ahora tenemos pruebas, dijo. Y tú tienes lo que nadie más tiene, la capacidad de completarlo. Clare alzó la mirada y en lo profundo de sus ojos ardía un fuego que él no había visto antes. Ya no miedo, ya no confusión. Solo una mujer que acababa de redescubrir su propósito, su identidad, su lucha. Lo terminaremos, dijo suavemente. No por Gloria, sino por ellos y por ti. Eason la miró y comprendió en ese instante que ella no era solo la razón por la que su corazón aún latía en su pecho. Era el comienzo de algo más profundo que la supervivencia misma, una promesa y el inicio de todo lo que estaba por venir. Eason permaneció inmóvil, mirando la pantalla donde la propuesta del protocolo revisado de Clare seguía abierta. La terminología médica, antes puramente clínica, ahora cargaba un peso que nunca se había permitido reconocer.
Y en algún lugar profundo de su interior, algo largamente enterrado se agitó como una verdad que por fin exigía ser dicha. Durante meses había vivido bajo la sombra silenciosa de una frase que nunca compartió con nadie. Ni siquiera con Luca o con los hombres de mayor confianza de su círculo, la miocardiopatía dilatada genética que lo había acompañado desde la adolescencia. La misma enfermedad que se llevó a su padre de forma repentina y brutal y que ahora consumía lentamente los últimos latidos firmes de su propio corazón. Isen siempre creyó que no viviría más allá de los 40 y como resultado nunca planeó una vida que se extendiera hacia el futuro. Su mundo había estado hecho de transacciones, poder, control y soledad. Pero ahora, al ver a Clare sentada a su lado con los ojos encendidos no por el miedo sino por una convicción frágil y naciente, sintió que la verdad que había evitado por tanto tiempo lo llamaba de vuelta a sí mismo. Caminó lentamente hacia la ventana, con la última luz del día reflejándose en su rostro como el contorno de una confesión. Clare, dijo en voz baja, soltando cada palabra como si la arrancara de una herida oculta. Nunca le he contado esto a nadie, pero ahora creo que necesita saberlo. Ella se giró hacia él, frunciendo apenas el ceño, como si percibiera el cambio en el aire. Isen colocó la mano sobre el lado izquierdo de su pecho, el lugar donde los dolores sordos solían intensificarse por las noches o cuando la ira le robaba el aliento. Tengo miocardiopatía dilatada genética, la misma condición que tenían la mayoría de los pacientes en los archivos de Nexor. Hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse. Mató a mi padre cuando tenía 38 años y ahora yo me acerco a ese límite. Clare no dijo nada. Solo permaneció allí, inmóvil, en un silencio atónito, con la mirada fija en la suya como si lo estuviera viendo por primera vez. Lo he sabido durante años, continuó él. Los médicos me dijeron que sin un trasplante no viviría más allá de los 40. Pero con quien soy, con mi vida y mi nombre, entrar en una lista de trasplantes es imposible. Y nunca creí que viviría lo suficiente como para necesitar otro corazón. Clare dio un paso adelante y tomó su mano con firmeza. Y viviste como si no tuvieras nada que perder. Isen asintió, con una media sonrisa apenas dibujándose en su boca, aunque sus ojos cargaban la profundidad de un hombre que había sostenido esa verdad en soledad durante demasiado tiempo. Hasta que entraste en mi vida, de forma inesperada, casi imposible, y todo cambió. Ella apretó su mano, que temblaba suavemente. Isen, la terapia de la que hablas es la misma que intentamos crear, y yo soy la última persona que recuerda cómo hacerla bien. Isen se volvió hacia ella, dejando que viera el cansancio que normalmente ocultaba bajo la armadura de un hombre al que nadie podía tocar. Si alguien puede salvarme, eres tú. Clare negó con la cabeza, con lágrimas asomando, no por miedo, sino por la comprensión de lo que su presencia ahora significaba. No solo las 15 vidas perdidas, no solo la dignidad robada de una sanadora, sino la vida del hombre que la había sostenido en el terror y había confiado en ella cuando ella no podía confiar en sí misma. Fracasé una vez, susurró. Pero si existe aunque sea una sola oportunidad de hacerlo bien, haré todo lo que sea necesario. Isen alzó la mano y rozó su mejilla, secando una lágrima que empezaba a caer. No necesito que me salves porque lo merezca. Necesito que me salves porque crees que puedes hacerlo. Clare asintió lentamente, con la mirada firme, resuelta, más fuerte que el miedo que antes la definía. Entonces empezamos mañana. Nada de huir, nada de miedo. Reconstruiremos esta terapia. Y esta vez no fallará. Isen sonrió. Y en ese instante, su corazón, cansado y desgastado, volvió a latir con fuerza y vida. No por miedo, sino por una esperanza recién encendida en presencia de una mujer llamada Clare Monroe, la única persona que comprendía la enfermedad que le robaba la vida un latido a la vez. Su conversación se prolongó hasta casi el amanecer. La luz dorada y suave del taller no se apagó mientras Clare redibujaba paso a paso el nuevo protocolo genético en la gran pizarra blanca y, por primera vez en días, no era arrastrada de regreso por fragmentos de trauma.
sino que se concentraba por completo en las líneas frente a ella, como si cada célula de su cuerpo hubiera despertado con el recuerdo de quien había sido. Isen se sentó en el escritorio detrás de ella, observando la intensidad silenciosa con la que trabajaba, y supo sin sombra de duda que si alguien podía completar lo que Nexor había enterrado, era Clare. Pero en medio de ese momento frágil, algo cambió. Ya fuera instinto o los hábitos afilados de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras, Isen lo percibió de inmediato. Se levantó y avanzó con rapidez hacia el pasillo que conducía a la entrada principal. El sistema de seguridad seguía mostrando todo normal. Pero cuando abrió la computadora conectada a las cámaras exteriores del edificio, una sola imagen hizo que todo su cuerpo se tensara. Una SUV negra sin placas estaba estacionada a solo una cuadra. Dos hombres con abrigos largos de pie junto al maletero entreabierto, uno de ellos sosteniendo un dispositivo de escaneo de señales. Isen cerró el monitor y se giró con rapidez hacia la sala. Clare alzó la vista, a punto de preguntar algo, pero la tensión en su rostro la detuvo. «Empaca tus cosas ahora». Sin preguntas. Ella se quedó inmóvil solo un latido y luego entró en acción, recogiendo sus notas y la memoria USB, guardándolas en un bolso de cuero. Isen corrió al dormitorio, abrió la caja fuerte y sacó un fajo de dinero y un arma corta oculta. Cuando se encontraron en el vestíbulo, no había pánico, solo el entendimiento compartido de dos personas que ya habían cruzado la delgada línea entre la supervivencia y lo desconocido. Entraron al elevador privado que descendía al garaje subterráneo donde los esperaba el Range Rover de Isen. No hubo sirenas ni pasos apresurados, pero Isen sabía que este tipo de cacería no se anunciaba. No eran policías. Eran operativos contratados, silenciosos y eficientes, cuyo trabajo era borrar problemas, no arrestarlos. Y su objetivo era Clare Monroe. El vehículo salió del edificio por la salida trasera, evitando cámaras públicas y puntos de control principales, y Isen condujo a un ritmo constante, lo bastante rápido para eludir su señal. Pero no tanto como para llamar la atención. ¿A dónde vamos?, preguntó Clare cuando las luces de la ciudad quedaron atrás. A una villa en el lago Geneva. Está en lo profundo del bosque, completamente aislada. No tiene vínculos con ninguna propiedad a mi nombre. Solo Luca lo sabe y no hablará. Clare asintió, abrazando el bolso de cuero contra su pecho, todo lo que le quedaba de su vida dentro de él. Condujeron casi 3 horas mientras una lluvia ligera comenzaba a caer al llegar al sur de Wisconsin, y la villa apareció al final de un camino de tierra serpenteante entre pinos altos. Sus muros bajos de piedra y las luces cálidas del porche irradiaban una paz que ninguno de los dos había sentido en días. En cuanto Clare cruzó la puerta, exhaló, soltando un peso que había cargado demasiado tiempo. No había ruido, solo hojas cayendo y el leve aroma a pino en el aire. Isen revisó el perímetro y los sistemas de seguridad mientras Clare extendía sus notas sobre la mesa de madera. Y aunque solo habían pasado horas desde que estaban en el Penthouse de Chicago, el ambiente entre ellos se sentía irrevocablemente distinto. Ya no había tiempo para el miedo. Cada minuto los acercaba más a la verdad. Cuando Isen regresó, encontró a Clare marcando secciones críticas del protocolo revisado y ya no parecía la mujer sin nombre perdida bajo la lluvia de Chicago. Era la doctora Clare Monroe, la mujer que una vez se atrevió a desafiar a un sistema para salvar a los moribundos olvidados. Isen se sentó frente a ella, colocó la mano sobre los papeles y habló con una voz firme e inquebrantable. A partir de este momento, este lugar es nuestro laboratorio, nuestro refugio, nuestra última línea de defensa. ¿Estás lista? Clare lo miró sin dudar un segundo. He estado lista desde el momento en que creíste en mí, incluso cuando yo no podía creer en mí misma. Afuera, la lluvia se intensificó, golpeando el techo como una advertencia. Pero dentro de la villa, oculta en el bosque, dos almas cargadas de dolor y convicción colocaron la primera piedra de algo que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta: esperanza y resistencia.
Los primeros días en la villa del lago Geneva transcurrieron en la quietud profunda del bosque circundante, interrumpida solo por el viento rozando los viejos marcos de las ventanas. Y aunque el mundo exterior parecía detenido, la pequeña casa de piedra albergaba una carrera sin aliento entre la esperanza y la muerte. Clare casi no salía de la sala principal, convertida en un laboratorio improvisado, donde sobre una larga mesa de roble yacían decenas de diagramas dibujados a mano, gráficas, fórmulas químicas y simulaciones de tejidos reconstruidas desde lo más profundo de recuerdos que alguna vez estuvieron cautivos tras muros de olvido forzado. Trabajaba sin pausa. Sus ojos rodeados de cansancio. Sus dedos manchados de tinta y café frío. Y cada trazo del marcador contra la pizarra se sentía como pasar una página de un libro que ella misma había escrito, pero que ya no podía recordar del todo. A veces cerraba los ojos, repasando estructuras enzimáticas o reacciones en cadena que antes había memorizado con la facilidad de la costumbre. Ahora reaprendía la esencia de su propia mente con una urgencia mayor que cualquier emergencia que hubiera llenado una sala de operaciones. Isen nunca interfería, cargando en silencio con todo lo demás, preparando comida, asegurando el perímetro, enviando actualizaciones mínimas y codificadas a Luca para mantener todo movimiento desde Chicago desordenado. Y observaba a Clare a la distancia, cubriéndola con una manta cuando se quedaba dormida sobre el escritorio, sentándose en silencio para escuchar el ritmo frágil y constante de su respiración. Fue en esos momentos cuando se dio cuenta de cuánto había cambiado. De que el hombre que antes vivía solo para el poder y el control ahora se encontraba indefenso ante algo mucho más grande. El frágil latido de su propio corazón fallido y el amor silencioso que sentía por la mujer que luchaba por mantenerlo con vida. Al quinto día, Clare dejó el bolígrafo con un suspiro cansado y Isen, que estaba en el porche con una taza de café, entró de inmediato. ¿Pasa algo?, preguntó, y ella se volvió hacia él con los ojos agotados pero ardiendo de determinación. He reconstruido casi toda la fórmula, dijo. Sin un laboratorio real no podemos simularla correctamente, pero en teoría el suero puede recrearse. Recalculé la respuesta inmune, reduje la dosis y añadí enzimas reguladoras para ralentizar la conversión genética. Es más seguro, al menos en papel. Isen dejó la taza a un lado y se acercó, con la mirada fija en su rostro. ¿Crees que pueda funcionar? Clare asintió, aunque la incertidumbre aún vibraba en su voz. No puedo saberlo hasta que lo intentemos, y no tenemos un laboratorio para pruebas en tejidos o ensayos con animales. Esto, hizo una pausa, dudosa. Requiere un cuerpo humano real. Isen guardó silencio un largo momento antes de tomarle la mano con suavidad. Entonces que sea yo. Clare lo miró, con la voz quebrándose. No, Isen, no puedes. No hemos probado nada. Podría provocar un choque o algo peor. ¿No entiendes? Isen apretó su mano. Sí entiendo. Dijiste que sin tratamiento no sobreviviré más de unos meses. También dijiste que esta es la única oportunidad. Entonces, ¿por qué no ahora? Si muero, al menos muero por algo que importa. Y si funciona, podríamos salvar a miles. Clare negó con la cabeza, con lágrimas brotando. No puedo permitirlo. No porque tema fracasar, sino porque temo perderte para siempre. Isen tocó su mejilla, secando la lágrima que se escapó. No tengo nada que perder excepto a ti. Y no quiero esperar a que este cuerpo me obligue a rendirme. Quiero ser la primera persona que crea en ti, que crea en lo que Nexor intentó enterrar. Clare apoyó la frente contra su pecho, abrumada por el miedo y la gratitud. Afuera, la lluvia nocturna comenzó a caer suavemente sobre el techo de la villa, ofreciendo un contrapunto melancólico a la decisión que se formaba entre ellos. En los brazos del hombre cuyo corazón se agotaba un latido a la vez, supo que las teorías sobre el papel ya no pertenecían a un mundo distante. Estaba a punto de apostar todo, y quien hacía la apuesta era el hombre que amaba. La vida en la villa aislada del lago Geneva pronto se asentó en un ritmo tranquilo que parecía casi irreal.
Sin tráfico, sin pasos apresurados en pasillos clínicos, sin órdenes frías resonando desde las salas de conferencias de Nexor, solo el susurro del viento entre los pinos, el suave canto de los pájaros de la mañana y, a veces, el débil suspiro de esperanza escapando del cansado aliento de Clare. Cada día se sumergía más en la pila de documentos, borradores y estudios médicos reinventados, rescatados de una memoria alterada repetidamente. Y la sala de estar de la villa se convirtió en un laboratorio temporal con una larga mesa como su estación para mezclar soluciones, una centrífuga portátil, tubos de ensayo y las herramientas biológicas de medición que Eisen había transportado discretamente desde Chicago a través de canales seguros, escondidas dentro de cajas etiquetadas como piezas de cámaras antiguas o componentes de automóviles para evitar la inspección local. Clare se despertaba antes del amanecer con una taza de café frío en la mano. Con los ojos fijos en los papeles frente a ella, y el miedo que antes nublaba su mirada desaparecido, reemplazado por la concentración aguda de una cirujana cardíaca experimentada. Buscando en cada rincón científico una manera de salvar la vida que no podía permitirse perder. Eisen pasaba sus días monitoreando el perímetro del bosque y manteniendo una comunicación mínima, sabiendo que el silencio era su escudo más fuerte. Y cada tarde, preparaba comidas sencillas, colocándolas junto a ella mientras murmuraba frases como CRISPR-Cas, inhibidores de IL-6 y vectores de ARN modificados entre bocados que tomaba distraídamente. Una noche, después de casi 12 horas sin apartarse de la mesa, Clare se estiró. Cerró los ojos brevemente para recomponerse y se giró hacia la pizarra donde estaba esbozado de extremo a extremo el esquema completo del nuevo suero, la versión final de lo que ahora llamaba Arteria Revive. Un híbrido nacido de la terapia génica original de Nexor y las mejoras que ella había propuesto antes de que le borraran la mente. Esta vez había reemplazado toda la cadena enzimática, diseñado un amortiguador biológico biodegradable y alterado el tiempo de activación celular para que la regeneración cardíaca se desarrollara lenta y constantemente, sin el catastrófico choque inmune que había acabado con cada paciente anterior. Imprimió el protocolo final, lo revisó paso a paso, consciente de que un solo error podía borrar para siempre al hombre que amaba. Eisen entró en la habitación mientras ella escribía las últimas notas, permaneciendo en silencio detrás de ella con una reverencia que parecía un juramento. «Está listo», murmuró Clare sin volverse, con voz baja y áspera. «Listo en teoría. Ahora todo depende de la biología de un cuerpo humano. Y tú eres el único caso que tenemos». Eisen puso su mano sobre su hombro, sosteniéndola con una presión suave. «Confío en ti. Siempre lo he hecho». Clare levantó la mirada para encontrarse con la suya. Y en ese momento, cada ecuación, cada diagrama, cada cálculo se disolvió en algo mucho más simple. Amor. No el tipo impulsivo o frágil, sino el amor de dos personas que habían caminado por la oscuridad y se habían encontrado en el rincón más lejano de su soledad. Esa noche, Clare colocó cada vial de suero en una bandeja de acero. Revisó los controles de temperatura y preparó un conjunto de herramientas manuales de monitoreo cardíaco que había usado en sus primeros días de residencia, porque allí no había máquinas avanzadas, ni equipo médico. Solo un corazón fallando que esperaba ser salvado, y otro corazón que no podía soportar perderlo. Eisen permaneció quieto en el sillón de cuero, la camisa desabrochada en el cuello, el brazo extendido sobre la mesa de madera, listo para la primera inyección. Clare se situó frente a él con la jeringa en la mano, el líquido ámbar brillando tenuemente bajo la lámpara cálida, su corazón latiendo dolorosamente en el pecho. Sin embargo, sus manos no temblaban esta vez, porque nada era más aterrador que no hacer nada. Y ya había tomado su decisión. Comenzaría de nuevo con las mismas manos que una vez fueron obligadas a quitar vidas, ahora convirtiéndose en la última esperanza para salvarlas. A la mañana siguiente llegó bajo un velo de niebla espesa que se enroscaba entre los pinos alrededor de la villa, transformando el mundo exterior en un paisaje acuarela apagado. Como si la realidad misma hubiera sido empujada fuera del pequeño santuario donde ahora vivían.
Isen se sentó en el escritorio de madera del pequeño estudio, la suave luz de la lámpara iluminando cálidamente su rostro, un rostro que normalmente mostraba control y calma, pero que ahora cargaba un peso silencioso que no podía ocultar. Frente a él yacía un ordenado montón de documentos, su testamento, directrices de sus bienes e instrucciones médicas finales en caso de que ocurriera lo peor. Clare estaba cerca de la puerta, observando en silencio mientras él firmaba página tras página, con los dedos aferrando el borde de su suéter hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cada firma era una herida silenciosa en su pecho, porque aunque él no dijera nada, sabía que Isen se preparaba para la posibilidad de no despertar jamás. Cuando firmó la última página, levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había una suavidad entrelazada con una determinación inquebrantable. No hago esto por miedo, dijo suavemente. Solo no quiero que enfrentes todo sola si algo sale mal. Esta es la primera vez en mi vida que deposito absoluta confianza en alguien. Y si también es la última vez, no tendré arrepentimientos. Clare se acercó, se sentó en la silla frente a él y tomó su mano entre las suyas, sosteniéndola como si lo anclara a la vida. No morirás, Isen. No mientras yo siga respirando. Ya lo perdí todo una vez. Mis recuerdos, mi nombre, mi trabajo. No puedo perderte a ti también. Isen la miró a los ojos, luego levantó la mano hacia su mejilla, pasando un pulgar por la cálida piel donde temblaban las lágrimas. Sabes, desde la noche en que apareciste junto a mi coche, mi corazón latió diferente, no por la enfermedad, sino por otra razón completamente distinta. Me hiciste creer que podía merecer vivir una vida real, no solo existir en las sombras, y si tuviera la opción, esa noche todavía abriría la puerta de ese coche, aun sabiendo todo lo que seguiría. Clare dejó escapar una risa ahogada entre las lágrimas. Eres tonto, pero yo también, porque creo que te amé desde el momento en que me entregaste aquella taza de agua caliente y te sentaste a mi lado sin hacer una sola pregunta. Isen se inclinó y le dio un beso lento y deliberado en la frente, un beso que transmitía confianza más que urgencia, un juramento más que deseo. En ese instante inmóvil, todas las dudas se disolvieron, dejando solo a dos personas con un propósito, caminar juntas por la frágil línea entre la vida y la muerte. Clare abrió el estuche del suero y revisó una vez más la concentración de enzimas y la estabilidad de la solución. El suero brillaba con un ámbar profundo, sin espuma ni cristalización, exactamente como requería la teoría. Extrajo la primera dosis y la colocó en el inyector automático que Isen había conseguido a través de un discreto canal de suministros médicos. Isen se recostó en la larga silla de cuero, desabrochando los dos botones superiores de su camisa, con la mano sobre el pecho izquierdo, donde innumerables veces había sentido que latía su último latido. Clare se puso los guantes, revisó nuevamente sus signos vitales y se inclinó lo suficiente para que él sintiera la estabilidad de su respiración. Si sientes algo extraño o incómodo, me lo dices de inmediato. Estaré aquí todo el tiempo. Isen asintió, con la mirada sorprendentemente calma. No tengo miedo. No si eres la última persona que vea si cierro los ojos. Clare tragó saliva y presionó el émbolo, enviando las primeras gotas de suero a su torrente sanguíneo. En menos de 2 minutos, el rostro de Isen perdió todo color, con sudor frío cubriendo su frente y sienes. Clare permaneció cerca, sus manos nunca dejando el manguito de presión arterial ni el monitor cardíaco a su lado. 1 minuto, 2 minutos. Su corazón comenzó a fallar, pero no más allá del límite que ella temía. Clare estabilizó su respiración, adrenalina lista pero sin usar. Al 5.º minuto, el ritmo cardíaco de Isen se ralentizó, luego se niveló y después se profundizó de manera casi imposible. Sus ojos recuperaron el enfoque, levantándose lentamente para encontrarse con los de ella como despertando de un largo sueño. Clare rompió en llanto, con la mano temblando mientras presionaba la palma sobre su pecho, sintiendo el latido recién estabilizado bajo la piel cálida. Isen esbozó una leve sonrisa, colocó su mano sobre la de ella y se aferró. No necesitaban palabras.
El suero había funcionado y, por primera vez en muchos años, su corazón latía con algo parecido a la certeza. Sin embargo, en cuanto el suero terminó de entrar en su torrente sanguíneo, otra ola lo golpeó, un frío que lo atravesó como agua helada, seguido de un ardor violento que se extendió desde su pecho hasta la punta de los dedos. Una corriente invisible recorriéndolo célula por célula. Isen arqueó el cuerpo involuntariamente, apretando la mandíbula, con las venas de las manos marcadas mientras se aferraba al borde de la silla. Clare apretó su brazo, con los ojos pegados al monitor, mientras su otra mano permanecía sobre la medicación de emergencia. Menos de un minuto después, la primera convulsión llegó, su pecho se contrajo bruscamente, el corazón corriendo hacia un ritmo peligroso. La respiración de Clare se aceleró, su mente repasando cada cálculo que había hecho. Mientras Isen gemía, el sonido bajo y forzado, su rostro empapado en sudor, ojos cerrados como si todo el peso de su cuerpo peleara contra una fuerza invisible desde dentro. Pasaron 2 minutos sin mejora. Clare mordió su labio con fuerza hasta sangrar. Sus manos temblaban pero precisas mientras ajustaba las lecturas y resistía el pánico creciente que sabía que los mataría a ambos si lo dejaba apoderarse. Comprendía que aquel era el umbral crítico. Cuando el sistema inmunológico decidiría atacar o aceptar la secuencia genética alterada que invadía su tejido cardíaco dañado, Isen emitió otro sonido, más profundo, más áspero. Como si un puño de metal le aplastara el pecho. Clare presionó la mano contra su esternón, sintiendo el frenesí del latido, susurrando, aunque no sabía si la súplica era para él o para el suero mismo. Solo un poco más. A los 3 minutos, Isen comenzó a jadear, con el pulso peligrosamente bajo pero sin desaparecer. Clare se movió para revisar el pulso correlacionado y la reacción pupilar. Aún presente, decidió no usar la adrenalina, eligiendo confiar en la cadena enzimática estabilizadora que había diseñado, una apuesta con un riesgo medido únicamente por la vida del hombre que amaba. 4 minutos, su latido se ralentizó nuevamente, irregular, con pausas pequeñas y aterradoras que hacían que Clare dejara de respirar cada vez que el monitor parpadeaba en rojo. Pero de cada pausa, el latido regresaba más lento, profundo y verdadero. Clare se inclinó, apoyando el estetoscopio en su pecho, escuchando no a la máquina, sino con sus propios oídos, dejando que cada latido la golpeara como un milagro. 5 minutos. Su pulso se estabilizó. La presión arterial subió desde su peligrosa caída. Los niveles de oxígeno aumentaron. Los temblores cesaron. Sin arritmia, sin choque, sin señal de anafilaxia. Clare se desplomó de rodillas junto a la silla, enterrando su rostro en las manos mientras las lágrimas caían en una ola tardía de todo lo que había contenido. Isen respiró hondo y abrió los ojos, pesados por el agotamiento pero brillantes con una vida inconfundible. Logró esbozar una pequeña sonrisa. Todavía estoy aquí. Clare soltó una risa entrecortada por el llanto, lanzándose a sus brazos y sosteniéndolo como anclándolo a la tierra, con la mejilla presionada sobre la cálida piel sobre su corazón recién fortalecido. No hablaron más. No era necesario. El suero había funcionado. Clare lo había logrado. Y Isen, que había vivido durante años bajo la sombra de una sentencia de muerte silenciosa, podía respirar de nuevo como un hombre con una segunda oportunidad. Pero ambos sabían que ese frágil momento de paz no duraría. En algún lugar más allá del bosque, el peligro se acercaba, y el corazón que ella acababa de salvar pronto enfrentaría una prueba mucho más brutal que cualquier dolor que hubiera soportado antes. Esa noche, después de que el ritmo cardíaco de Isen finalmente se estabilizara, Clare se obligó a mantenerse calmada mientras monitoreaba sus signos vitales durante varias horas más. Revisó su pulso, midió nuevamente su presión arterial, registró cada posible efecto secundario y comparó cada detalle con su teoría médica para confirmar una verdad crítica. El suero se estaba integrando por completo en su cuerpo. Una vez que todos los indicadores se mantuvieron dentro de un margen seguro, Clare dejó que Isen descansara en la cama del dormitorio principal mientras ella se sentaba en la silla junto a la ventana.
escribiendo los pasos esenciales del ensayo mientras veía cómo la oscuridad engullía lentamente el bosque más allá del cristal. La noche en el lago Geneva era más fría de lo habitual. El viento corriendo por las juntas de madera de la villa y produciendo un silbido fino y extraño que Clare al principio confundió con la sensibilidad aumentada por el agotamiento. Pero cuando el débil clic metálico resonó desde algún lugar a lo lejos, levantó la cabeza bruscamente. Eso no era el viento. Era el sonido de movimiento. Se levantó, caminó rápido hacia el panel de seguridad escondido detrás de una pintura mural y revisó las cámaras. Las 4 cámaras exteriores todavía estaban conectadas, pero la que cubría el borde este del bosque parpadeó 2 veces antes de que la señal desapareciera por completo. Clare tomó su teléfono y escribió el código de emergencia para Luca. En menos de 30 segundos, recibió un breve mensaje: salgan. Te han encontrado. Corrió hacia el dormitorio y despertó suavemente a Isen, su susurro cargado de urgencia que ningún cuidado podía ocultar. Isen, despierta. Tenemos un problema. Él abrió los ojos, aún cansado por la agonía anterior, pero alerta en segundos. ¿Cuánto tiempo? No más de 10 minutos. Clare lo ayudó a ponerse de pie, luego corrió al cuarto de almacenamiento, tomó 2 pistolas y una batería portátil. Isen se puso la chaqueta y atrapó su mano, su voz baja y firme de determinación. No te dejarán escapar. No esta vez. Ella sostuvo su mirada, inquebrantable. Entonces no le será fácil llevarse a ninguno de los dos. Desde el borde del bosque llegó el crujido de llantas sobre hojas secas. Un camión blindado sin placa se detuvo a unos 50 metros de la villa, seguido por 3 SUVs negros, cada uno con ventanas blindadas y luces delanteras oscuras. En menos de un minuto, un equipo de hombres vestidos de negro con equipo táctico se desplegó en un semicírculo ajustado. Armas levantadas. Detrás de ellos, un grupo más pequeño y más lento avanzaba, con pasos medidos y ojos fríos. A través de un visor compacto, Clare distinguió el emblema de un lobo blanco bordado en sus mangas, la marca de la Brava de Europa del Este que una vez proporcionó contratos sucios de bioseguridad a Nexor. Isen revisó su munición y respiró hondo. No tenemos mucha munición, pero ellos no lo saben. Solo necesitamos ganar tiempo hasta que llegue Luca. Clare asintió, aseguró los cerrojos y activó el sistema de defensa electrónica de la villa, aunque sabía que solo retrasaría al enemigo unos minutos a lo sumo. El primer disparo rompió la noche como un trueno. El vidrio estalló en el vestíbulo mientras una lluvia de balas destrozaba la sala, pero Clare y Isen ya se habían deslizado hacia el pasillo de piedra. Isen disparó 2 tiros rápidos. Un atacante cayó a menos de 5 metros de la puerta. El otro retrocedió y dio señal a su equipo para flanquear la casa. Clare arrastró a Isen hacia la cocina y abrió la puerta que llevaba a la antigua bodega de vinos, ahora convertida en una vía de escape oculta. Pero mientras bajaban las escaleras, una explosión atravesó la pared trasera de la villa, sacudiendo polvo del techo. Un segundo equipo había irrumpido por detrás, avanzando con estrategia de pinza. Isen respondió disparando, pero se tambaleó, mareado. Clare lo sostuvo, presionando un paño sobre el pequeño corte en su hombro donde el vidrio roto lo había cortado. Antes de que pudiera moverse de nuevo, otra ráfaga de disparos estalló afuera, pero esta vez no provenía del enemigo. Era aliado. Un convoy de vehículos irrumpió desde el camino oeste, luces delanteras cortando la niebla. Luca y su equipo fuertemente armado llegaron justo a tiempo, rodeando a la Brava desde atrás. El fuego cruzado retumbaba entre los árboles, gritos mezclándose con órdenes cortas en ruso. Clare arrastró a Isen por la entrada de la bodega mientras el tiroteo se extendía por la propiedad. Se escondieron detrás del grueso muro de piedra, sus miradas encontrándose en un breve instante, un pacto compartido en silencio. No se rendirían. No esa noche. No después de llegar tan lejos. Entre humo y sombras, el corazón de Isen seguía latiendo con firmeza. Un latido,
luego otro. Lento, sólido, vivo. El fuego seguía, mientras Clare lo arrastraba detrás de la barrera de piedra trasera de la villa. Sus respiraciones eran cortas, sus palmas resbaladizas de sangre que ya no distinguía si era suya o de él. Luca emergió de los árboles con más de 10 hombres armados, la mitad antiguos miembros de fuerzas especiales de unidades privadas internacionales. Señaló a su formación para barrer en un arco creciente, cortando el flanco de la Brava desde el oeste, forzando al enemigo hacia el patio abierto, ahora cubierto de humo y destellos de luces tácticas láser. Clare escuchó un débil gemido cerca del pasillo de la cocina y cayó de rodillas, descubriendo a uno de los hombres de Isen sangrando por una herida en el abdomen, la sangre empapando el suelo de madera. El joven soldado todavía estaba consciente, con miedo y dolor reflejados en sus ojos mientras ella se acercaba. Clare arrancó su cinturón para crear un torniquete improvisado, luego abrió la armadura para inspeccionar la herida. El fragmento no había penetrado profundamente, pero estaba peligrosamente cerca de la aorta. No hables. Respira. Soy doctora, dijo con firmeza y calma. Enjuagó la herida con solución salina de su kit de emergencia y comenzó a suturar el tejido rápidamente para detener la hemorragia hasta poder evacuarlo con seguridad. Afueras, los disparos continuaban pero más suaves. Luca gritó por su radio, pidiendo refuerzos del puesto sur y aliados de Milwaukee. Su fuerza podía mantener la posición, pero a menos que se cerraran las rutas de escape de la Brava, se reagruparían y regresarían para un ataque sorpresa. Cuando el elemento sorpresa desapareció, una explosión repentina estalló desde el garaje. Uno de la Brava había detonado una granada, destruyendo el vehículo de respaldo de Isen para bloquear su retirada. La villa se sacudió con el impacto, polvo volando mientras Clare protegía al soldado herido. Gritó por Isen, que avanzaba arrastrándose hacia ella, luchando contra el mareo, su fuerza de voluntad obligando a su cuerpo a obedecer. Antes de que el polvo se asentara, el equipo de Luca contraatacó con feroz precisión. 2 francotiradores ocultos en las colinas eliminaron a la mayoría de los restantes hombres de la Brava, mientras el grupo de asalto flanqueaba por ambos lados, dividiendo por completo la formación enemiga. Un hombre intentó escapar hacia los árboles a través de una cortina de humo, pero cayó antes de alcanzar los 10 metros. Los últimos disparos resonaron como el cierre de un capítulo brutal. Clare cargó al soldado herido afuera mientras el equipo de Luca aseguraba el terreno. Su mirada recorrió los rostros sobrevivientes antes de encontrar a Isen apoyado contra una viga de madera gruesa. Su camisa estaba rota, su expresión fría y aguda, el corazón en su pecho latiendo con fuerza renovada. Uno de los hombres de Luca informó que casi toda la unidad enemiga había sido neutralizada. Solo 2 fueron capturados vivos para interrogatorio. Clare cayó sobre los escalones de piedra, sus manos cubiertas de sangre y tierra, el agotamiento recorriéndola en una larga respiración temblorosa. Luca se acercó, puso una mano sobre su hombro, y por primera vez en semanas, hubo respeto genuino en sus ojos. Sin ti, dijo, nuestros hombres no habrían sobrevivido, y Isen tampoco. Clare asintió débilmente, luego miró a Isen. Cruzó la corta distancia, se sentó a su lado y tomó su mano, sosteniéndola firmemente sin decir palabra. A la luz tenue de un amanecer que comenzaba a aparecer más allá de los árboles, se sentaron entre los escombros, rodeados por los vivos. Con un corazón que había sido salvado y una determinación más fuerte que cualquier arma que sus enemigos pudieran empuñar, los atacantes habían sido repelidos. Pero Clare sabía que esto no era el final. Solo era la primera vez que ganaban la oportunidad de decidir su propio destino, y no retrocedería nuevamente. Cuando la mañana finalmente rompió y los primeros rayos de sol cayeron sobre el techo de la villa, todavía cubierto de humo y ceniza del ataque de la noche anterior, Clare se sentó sola en el pequeño estudio. Mirando la pantalla de la laptop, donde las últimas líneas de datos internos de Nexacord descifrados brillaban contra la penumbra. La memoria USB había sido completamente abierta después de que el equipo técnico de Luca trabajara junto a un ex especialista en ciberseguridad gubernamental.
Y lo que descubrieron no fue solo la lista de los 15 pacientes que murieron por la terapia génica defectuosa, sino todo el historial de experimentación ilegal que se había prolongado por más de 2 años. Junto con los informes falsificados creados para engañar a todas las juntas regulatorias médicas que deberían haberlos protegido. Clare, o la mujer que una vez llevó ese nombre, sabía que no podía mantener la verdad oculta ni un día más. Organizó los archivos. Añadió una última capa de cifrado para proteger la identidad de los testigos sobrevivientes y los envió desde un servidor temporal enmascarado a 3 importantes medios de comunicación y a un observador médico independiente. En el correo adjunto no dejó nombre real, solo una frase: la justicia no necesita rostro, solo verdad. En menos de 12 horas, un torrente de noticias de última hora inundó los medios con titulares que golpearon la conciencia nacional: la terapia génica de Nexor mata. Datos filtrados exponen ensayos ilegales en pacientes. Los investigadores federales actuaron rápidamente. El antiguo edificio de Nexor fue sellado de nuevo. Se citaron a antiguos accionistas. Y uno por uno, los miembros de la junta fueron detenidos. Esa noche, en la pequeña cocina de la villa, ya regresando a un orden frágil, Clare se sentó junto a Isen, con el cabello recogido, su rostro marcado por el agotamiento. Aunque sus ojos brillaban con un fuego que él nunca había visto antes. Isen le sirvió una taza de té caliente y se sentó lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el de ella. La noticia se difundió rápido, murmuró, con la mirada fija en el televisor donde se transmitía la primera conferencia de prensa en vivo del gobierno. Clare asintió. Creo que era necesario que se supiera. Esas personas merecían algo mejor que ser olvidadas en silencio. Tenían nombres. Tenían familias. No eran solo números. Isen la estudió por un largo momento. Luego tomó su mano y la colocó sobre su pecho, donde su corazón ahora latía fuerte y constante. Si no hubieras decidido hablar, nadie lo habría sabido jamás. Y si no hubieras encontrado el valor de enfrentarlo, yo no habría tenido una segunda oportunidad. Ella lo miró, los ojos vidriosos aunque contuvo las lágrimas. Antes era Clare Monroe, cirujana cardíaca dentro de un sistema roto. Pero esa mujer murió la noche que me acosté junto a tu auto. No quiero ser Clare nunca más. Isen inclinó la cabeza, su expresión suave pero segura. ¿Quién quieres ser? Ella inhaló profundamente. Emily. Emily Hart. Él sonrió. Es hermoso. Era el nombre de mi madre. Quiero empezar de nuevo con el único buen recuerdo que me queda. Isen apretó suavemente su mano y colocó una pequeña caja sobre ella. Dentro, una llave de latón desgastada. Entonces, Emily Hart. Este es nuestro nuevo hogar. No más Chicago. No más villa. No más mafia. No más venganza. Nos vamos. Ella lo miró con sorpresa y confianza entrelazadas. ¿Estás seguro? ¿Y Luca? ¿Todo lo que construiste? Una vez construí un imperio para luchar contra el vacío dentro de mí, dijo en voz baja. Ahora solo quiero construir un lugar lo suficientemente tranquilo para escuchar mi propio corazón. A la mañana siguiente, se fueron de Geneva Lake en silencio. Luca estaba junto al claro, sin hacer preguntas, solo una palmada firme en el hombro de Isen y un cálido abrazo para Clare. Como reconociendo que ella no solo había salvado a Isen, sino también a hombres que una vez creyeron que estaban más allá de la salvación, el auto bajó por el estrecho camino, desapareciendo en el bosque, dejando atrás un sendero que casi los había destruido a ambos. Clare observó por el espejo retrovisor mientras la villa se encogía y finalmente desaparecía. Y dentro de ella no había miedo, ni temor persistente, solo una certeza única. Había sobrevivido. Había salvado una vida. Y se había atrevido a decir la verdad. Y Isen, una vez sombra de una ciudad, ahora era la única luz que ella elegía seguir. No sabían lo que les esperaba adelante, pero eso ya no importaba.
Habían decidido salir de la oscuridad, llevando la verdad y un corazón que ya no temía a la muerte. 6 meses después, en un pequeño pueblo a la orilla de un lago en el norte de Wisconsin, en una casa rústica de madera cubierta de flores silvestres donde la luz del sol se filtraba entre las ramas, Emily y Isen comenzaron un nuevo tipo de vida. Ya no usaban los nombres que una vez llevaron, ni arrastraban su pasado como una sombra que pesaba sobre sus corazones. Ahora cada mañana comenzaba con el delicado sonido de una pequeña campana en la puerta de su clínica familiar, el lugar que abrieron juntos para cuidar a la gente del pueblo, ofrecer chequeos rutinarios y, a veces, simplemente sentarse en silencio a escuchar a alguien hablar de un dolor que no podía nombrar. Isen, un hombre que una vez se movió en un mundo de sombras, se había convertido en alguien gentil y constante, saludando a cada paciente con un cálido hola mientras gestionaba los registros y daba la bienvenida a cada rostro con la facilidad de un vecino. Emily, con su bata blanca y un corazón antes destrozado, volvió a la medicina con claridad y devoción, nacidas de todo lo que había sobrevivido. En ese pequeño espacio, donde las paredes estaban cubiertas de pinturas de paisajes y fotos familiares enmarcadas, su corazón latía fuerte y parejo, ya sin miedo de que los viejos recuerdos algún día resurgieran y empañaran la vida que estaba construyendo. Cada noche se sentaban junto al lago, donde el agua reflejaba el sol que se desvanecía y el viento se enredaba suavemente en el cabello de Emily. Y Isen tomaba su mano tal como lo había hecho en la villa todos esos meses atrás y le decía con su voz baja y constante que, sin importar lo que viniera, no la dejaría. Su historia ya no era una sentencia de muerte ni una escapatoria desesperada. Se había convertido en un viaje de sanación. De un hombre que una vez vivió como si el mañana no existiera, y una mujer despojada de su nombre y su memoria, se encontraron, reunieron los fragmentos dispersos y construyeron un hogar basado en la confianza, el sacrificio y un amor que no pedía nada a cambio. Esta historia no trataba solo de huir del peligro o exponer secretos médicos. Se trataba de la valiente decisión de perdonar el pasado y comenzar de nuevo, incluso cuando tal decisión exigía todo. En ese ritmo tranquilo de la vida, cuando la risa de los niños resonaba afuera y una anciana tocaba la puerta de la clínica para dar gracias por su recuperación tras meses de tos, Emily entendió que no necesitaba ser una cirujana reconocida, ni salvar millones. Solo necesitaba salvar a la persona correcta. Y lo había hecho. Isen sentía lo mismo cada vez que revisaba su presión arterial y escuchaba su corazón latir parejo por el estetoscopio. Sonreía sabiendo que lo mantenía vivo no era el suero, sino el amor de la mujer a su lado. Si estás viendo este video, quizás hayas recorrido todo este viaje emocional con nosotros. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te hizo reflexionar en algo? ¿Alguna vez has creído que un solo momento amable, una sola mano extendida en el momento adecuado, podría cambiar el curso de la vida de alguien? Deja un comentario abajo y comparte lo que despertó en ti desde lo más profundo de tu corazón, porque a veces tu propia historia puede ser lo que sane a otra persona. Si disfrutaste este emotivo viaje, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo para que cada día podamos traerte más historias que inspiren, reconforten y conecten. Esperamos caminar contigo, escucharte y llegar a tu corazón una historia a la vez. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te deseamos salud, alegría y días llenos de paz.